Hablo hoy del estoicismo, pero limitándome a una sinopsis, una semblanza general, dado que el estoicismo duró unos 600 años, se divide en tres etapas. Esos 600 años van desde que su fundador, Zenón de Citio, inició la escuela en la Stoa Poikile, en el siglo IV antes de Cristo, y por ejemplo, pues Marco Aurelio, el emperador filósofo que fue estoico, murió el año 180 después de Cristo. De modo que la cifra de 600 años es bastante ajustada a la realidad. El estoicismo tiene muchas ideas, muchas corrientes, variantes, etc. Es difícil dar una idea general del mismo. Es lo que procuraré hacer aquí, hablando de lo que entienden generalmente los estoicos por la naturaleza, por la razón, por el eterno retorno, la causalidad física, el papel que juega el estoico en la sociedad, la libertad del hombre, etc. El estoicismo, voy a explicar esas ideas, el estoicismo defendió que todo cuanto existe es extensión, pero no una extensión desprovista de actividad, sino dotada de fuerza viva, de energía. No hay en realidad distinción real entre lo vivo y lo no vivo, como también había dicho Aristóteles, aunque en otro sentido. Para Aristóteles toda la realidad está animada de movimiento interno, pero él sí distingue entre seres no vivos y seres vivos, aunque todos están animados, están impulsados, mejor dicho, por un movimiento que lleva a que cada ser llegue hasta su forma, a cumplir su función. Para los estoicos hay energía o neuma, espíritu, que está presente en todas partes. Está en los seres inorgánicos, aunque en estos no se muestra su actividad. Está también en las plantas, donde ya se manifiesta como crecimiento y reproducción. En los animales, que se muestra como alma, y desde luego en los hombres como razón. Nada más que esto existe. En esto consiste todo el universo. Este universo, que es el único que hay, el universo en que habitamos. Sería un loco el que tratara de explicarlo desde una perspectiva externa, porque fuera del universo no hay nada, su fundamento está dentro de él. La fuerza o energía que anima todo fue pensada por los estoicos como la ley natural, la razón del mundo, que contiene el orden de todo cuanto acontece o haya de acontecer. La sucesión de los hechos, por más insignificantes que sean, sigue un orden riguroso, inexorable, que se ajusta a grandes ciclos que se repiten sin cesar. El universo camina inevitablemente hacia un fuego en que se extinguirá y ahí tendrá también su origen. Entonces, cuando el universo se reinicie, bajo idéntica posición de las estrellas en el firmamento, se darán de nuevo un Sócrates y un Platón, y cada uno de los hombres aparecerá de nuevo rodeado del mismo círculo de amigos y conciudadanos. Y tal restauración universal, apocatástasis tu pantos, se dice en griego, no se dará una sola vez, sino muchas veces, infinitas veces, e inacabablemente se repetirá lo mismo. He aquí una expresión del eterno retorno de lo mismo, que luego mencionó Nietzsche, aunque con un contenido bastante distinto. Lo que mueve todo este inmenso cúmulo de hechos no es la razón o la voluntad de un ser personal, como el nous de Anaxágoras, el demiurgo de Platón o el dios del cristianismo. El movimiento cíclico, que siempre torna al principio una vez que ha llegado al final, es el orden interno del mundo. Esa es su razón. Tampoco es Aristóteles el modelo de esta tesis, porque para él la naturaleza es una tendencia al fin. La materia anhela la forma, dice Aristóteles. En tanto que para los estoicos es mera causalidad física. Los estoicos están mucho más cerca del materialismo de Demócrito que de las doctrinas de un Platón, un Aristóteles o de la fe cristiana. Que el mundo y su devenir reciban los nombres de Zeus, como a veces se encuentra en los escritos de algunos de ellos, el nombre de destino, naturaleza o razón, no debe ocultar su significado real. El hombre, por su lado, no es más que una parte de este mundo y sigue el curso general dispuesto para el total. Tiene alma, sí, pero esta no es más que una suma de fuego y aire esparcida por todo su organismo. No hay nada trascendente en ninguna parte de este mundo, tampoco en el hombre. Su alma no es trascendente. Al alma corresponde, desde luego, la hegemonía sobre el hombre,
Para saber cómo puede ejercerla, es preciso antes tener una noción clara de los motivos que empujan a los hombres a actuar. Estos motivos que empujan a los hombres comúnmente reciben el nombre de instintos, que son, según los estoicos, impulsos naturales desencadenados por las representaciones que el hombre recibe de su sensibilidad corporal. Luego son movimientos que padece, son pasiones. Una pasión es desordenada cuando la razón, en lugar de dominarla, se hace cómplice de ella y le enseña el camino para satisfacerse. En ese caso, la razón es falsedad, falsa representación, o como dicen a veces algunos estoicos, ilusión espontánea. El dolor, por ejemplo, es una ilusión espontánea sobre la presencia de un mal. El placer es una ilusión espontánea sobre la presencia de un bien. Es conveniente destruir estas falsedades instantáneas generadas por la sensibilidad corporal y comprender la verdad universal. Para ello se puede, en primer lugar, esperar a que la pasión se apague y luego, en segundo lugar, desenmascarar su pretendida apariencia de verdad. Caemos en engaño cada vez que obedecemos las razones pasajeras que acompañan a nuestras pasiones. El mal y el dolor no son tales, porque no son las cosas, incluida la muerte, las que atemorizan a los hombres, sino las opiniones que ellos se forjan acerca de ellas. No es la muerte lo que infunde miedo en el ánimo de un hombre, sino la representación que ese hombre se hace de la muerte. Si los hombres lograran descorrer el velo de la opinión y controlar sus pasiones, entonces éstas serían pasiones o afectos nobles. La voluntad recta se alzaría, en ese caso, frente al deseo incontrolado, la circunspección frente al temor, la alegría pura por una vida virtuosa frente al placer, y así en todo lo demás. Para alcanzar ese estado hay que ser antes que nada un hombre de voluntad, un hombre decidido, que sabe plegarse a la realidad, adoptar decisiones y ponerlas en práctica. Si hay voluntad, hay también camino. ¿Qué cosa lo pone todo en orden? La voluntad. ¿Qué es lo que salva al hombre del hambre, de la cadena del abismo? La voluntad. ¿Hay acaso algo más fuerte que el hombre? Se pregunta un estoico. La filosofía no es para un estoico pensar, ante todo, sino actuar. Cuando llega la ocasión de hacer algo, no es un momento de decidir o de decir o pensar qué ha de hacerse, cómo ha de hacerse, etc. Es el momento de hacerlo como se debe hacer. Ser hombre de voluntad lleva aparejado ser hombre de carácter, lo que significa vivir conforme a lo que se es y a lo que se hace. No existe el arrepentimiento para el estoico, que afronta las consecuencias de sus actos y las acepta porque es consciente de que en su momento fueron ejecutados con plena conciencia. El que se arrepiente es dos veces miserable, dirá Spinoza mucho más tarde en un sentido estoico. Y en nuestro tiempo, Gustavo Bueno, abundando en lo mismo, dice que un hombre íntegro acepta lo que ha hecho y lo integra en su personalidad, pero que si no es capaz de ello, porque por ejemplo ha cometido crímenes espantosos, entonces se suicida, y que si no es capaz de suicidarse, entonces es un acto de generosidad para con él administrarle la eutanasia procesal. Esta es la idea de Gustavo Bueno. De lo dicho se desprende que el estoico es un hombre de acción, porque se impone como tarea primordial la práctica de la virtud. Por esto encuentra en la política un campo excelente en que desarrollar ese fin. Además, al contrario que los cínicos y los epicúreos, que prefirieron los goces de la vida individual, los estoicos saben que el hombre no se halla en sí mismo, sino en los otros, porque el hombre es un ser social. De ahí que un estoico busque cumplir en su deber en la vida pública. Vivir en sociedad es vivir en razón, de acuerdo con la naturaleza. Pero la naturaleza y la razón son iguales para todos los hombres, por lo que todos ellos deberían tener una sola ley y una sola patria. Es un absurdo que la humanidad esté fragmentada en naciones hostiles. Un hombre cabal no es ciudadano de aquí o de allí, sino del mundo. Todos tienen los mismos derechos, ya sean esclavos o enemigos. El amor a uno mismo, que es el primero que existe en un individuo, se extiende en círculos concéntricos, primero a la familia, luego a los amigos, más tarde a los conciudadanos y por último a la humanidad entera.
pero la fuerza de ese amor se va debilitando progresivamente conforme se aleja del centro, cuando lo deseable sería que se mantuviera igual en todos los puntos de todos los círculos concéntricos. La segunda tarea del estoico es la apatía se ha traducido, el silencio de los afectos. Como dice Marco Aurelio, has de ser como una roca en la que se estrellan todas las olas. Ella está firme y el oleaje se amansa en su alrededor. Se debe alzar la mirada hacia arriba, hacia el devenir de la totalidad del universo, para comprender que todo marcha según está previsto y que uno mismo será nadie sin tardar mucho, como nadie son ahora los grandes hombres del pasado. Esa mirada hacia la ley que rige la naturaleza engrandece al hombre y le enseña a resistir la fuerza del destino, plegándose a ella. Como dice Epicteto, el esclavo estoico, piensa que te has de conducir en tu vida como en un convite. ¿Sabes qué has de hacer allí? ¿Te allega a ti algo de lo que se reparte? Extiende la mano y tómalo modestamente. Pasó de largo, no quieras arrebatarlo. ¿Aún no ha llegado? No excites el apetito desde lejos con ansia baja. Aguarda que llegue a ti. Condúcete así con los hijos, así con la mujer, así con los magistrados, así con las riquezas, y así te harás digno de ser comensal de los dioses. Este es el texto de Epicteto. Un hombre así es fuerte y libre, como dijo él mismo a su amo, cuando le espetó que él era libre. El amo respondió, ¿cómo? ¿Tú siendo esclavo eres libre? Y respondió Epicteto, sí, porque para hacer algo indigno que tú me mandes tendrás que matarme. ¿Cómo puede haber libertad si todo cuanto sucede está determinado? Se le podría preguntar a Epicteto y al estoicismo en general. Los estoicos defienden la ley de la causalidad universal, a tenor de la cual existen tales relaciones entre los sucesos en un momento dado que si conociéramos el estado del universo en ese momento, podríamos conocer también todos los momentos del pasado y todos los momentos del futuro. Parece que las relaciones causales que rigen la realidad no permiten que exista la libertad, máxime si la libertad se entiende como voluntad no causada, como un acto que se ejecuta sin que haya causa alguna. Sin embargo, el estoico no lo cree así. Es cierto, dice, que todo lo que sucede tiene una causa, y es inevitable que así sea, pero las causas son de varias clases. Una esfera, arrojada sobre una superficie plana, rodará. Aquí intervienen dos causas, el impulso exterior y la estructura de la esfera. No puede faltar ninguna de las dos, pero interesa sobre todo examinar la segunda. Es obvio que el mismo impulso no habría hecho que un cubo rodara. Lo mismo sucede en los hombres. La visión de un incendio provoca en unos el miedo y la huida, en otros una acción heroica como la de salvar a quien se halla en peligro. No basta tampoco en su caso, en este caso de los hombres, la causa externa. Todavía es necesario tener en cuenta el carácter interior. Luego hay que examinar en qué es esto del carácter. El carácter es un conjunto de disposiciones y capacidades que un hombre hereda en su nacimiento. Es por tanto un efecto de la acción general de la naturaleza, en la que ningún individuo puede intervenir. Una vez que se ha nacido, el carácter se va moldeando en contacto con el ambiente social, familiar, etcétera, en que uno vive, siendo finalmente el resultado de la acción entre lo innato y las causas externas. El interior de cada hombre es una plasmación particular de la causación universal, una parte del logos natural. Pero esto no significa que se limita a recibir determinaciones externas, sino que una vez configurado puede también determinarse a sí mismo, es decir, realizar su propia naturaleza, su propio logos. Aquí reside la libertad, en la determinación de uno mismo. Esto es la libertad, desde luego, y no lo que comúnmente se piensa bajo ese nombre, bajo el nombre de libertad, o sea, la posibilidad de actuar de otra manera, la posibilidad de actuar sin causas. Esta libertad no existe para el estoico. ¿Pudieron hacer otra cosa el hombre que huyó y el que salvó a otros del incendio? El estoico responde que no, que cada uno obró según su propio logos, aunque eso sí, el de uno fue más recto que el del otro.